¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Ya he entrado en una tienda que no había entrado todavía, en la fase 1 no había entrado en ninguna. Poco a poco se tiene que abrir abriendo todo. A pasear, voy a la huerta, voy a todos los sitios. Sí, al monte y así ya. Piscinas desde luego ni tocar. No está normal, o sea, nos parece y se nos ha olvidado, nos hemos relajado. Esto de que ahora hay una fase, de que hay una excepción. La verdad que está muy lioso todo. Estamos todos entre Pinto y Valdemoro. Un lío, para mí un lío. Muy buenas tardes. Vamos de lío en lío porque tenemos nuevo lío de cifras después de que hayamos conocido que el Ministerio de Sanidad ha revisado el conteo histórico de las comunidades autónomas, lo que les ha llevado a rectificar los datos. Si ayer nos notificaban un total de 28.752 fallecidos, hoy son casi 2.000 menos, 26.834. También cae el número de diagnósticos, 235.000. 400 es el dato de hoy frente a los 235.772 de ayer. Un caos que también afecta a Navarra y es que según Sanidad los fallecidos en la comunidad foral ascienden a 490 frente a los 509 que notificaba el gobierno foral ayer. Y en cuanto a los positivos PCR, hoy se registran 5.195, que son 24 menos que los que se facilitaron ayer. Son los datos que ha ofrecido el Ministerio, pero sin embargo, estos son los que ha enviado el Gobierno de Navarra y como ven, pues no coincide. Navarra ha registrado un nuevo fallecido, con lo que suma ya 510 los muertos en nuestra comunidad. Los casos confirmados por análisis PCR añaden 15 más. Estamos ya en los 5.234 y las UCIs se mantienen igual que ayer, llevan ya varios días con 12 personas ingresadas. En el conjunto del país, pues estas son las cifras de sanidad teniendo en cuenta esa revisión de la que les hablamos. 50 fallecidos más, con lo que la cifra asciende ya a los 26.834. Insistimos, casi 2.000 personas menos, 1.918 menos que ayer. Y se informa además de 132 diagnósticos positivos más en las últimas 24 horas. Estamos ya por encima de los 235.000. Vamos a escuchar la explicación que hace apenas unos minutos ha dado Fernando Simón. Hasta la fecha estábamos dando datos de nuevas notificaciones. Hoy podemos dar datos de los nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hay una diferencia importante. Una notificación podía corresponder a casos diagnosticados semanas antes, días, semanas antes. Y en alguna ocasión creo que hemos tenido que explicar muy detalladamente lo que significaban algunos incrementos extraños en los datos recibidos. Hoy podemos dar la cifra de datos con fecha de diagnóstico de ayer, las últimas 24 horas. Pero también podemos dar los datos por la fecha de inicio de síntomas, que es la más cercana a la fecha de infección y por lo tanto la que más nos puede decir la probabilidad de transmisión en estos últimos. Estas cifras nos ponen en una situación muy buena para valorar el futuro de la evolución de la epidemia y de la desescalada de una manera mucho más realista y mucho más segura. Verán que hay una discrepancia con los datos de días previos. Exactamente es de alrededor de 1.900, exactamente no, es de alrededor de 1.900 fallecidos menos. Bien, esto se debe a diversos factores. Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Tenemos que se han notificado a día de ayer 345
nuevos sanitarios, pero los notificados en los últimos, los sanitarios que han sido diagnosticados en los últimos 7 días son 124. Bueno, pues cada día se conocen nuevos detalles de cómo se comporta también el coronavirus o cuáles son sus efectos. Algunas investigaciones se centran en si la pérdida de gusto y el olfato en las personas pueden ser síntomas tempranos de la infección del virus. Help researchers worldwide better understand the relationship between the loss of smell and taste and COVID-19. Studies in March 2020 found a high incidence of smell or taste loss in people who tested positive for COVID-19. As the virus spread, Google searches related to the loss of smell and taste spiked in places where the virus has now taken hold. The correlation became apparent, and investigators around the planet took notice and began to discuss if the loss of smell and taste could be an early symptom of COVID-19 infection. What followed, in a matter of days, was the creation of the Global Consortium for Chemosensory Research, an international grassroots effort by scientists, clinicians, and patient advocates to better understand the emerging connection between the loss of smell and taste and COVID-19. The GCCR started with one email, which in a matter of hours exploded into hundreds of emails from scientists worldwide who wanted to come together to study taste and smell loss in COVID-19. What we are trying to do is really bring also the expertises from different disciplines and also the cultural backgrounds of international colleagues together to approach the questions of how taste, smell, and chemesthesis are affected by COVID-19. Right now, the GCCR is requesting that people who have recently had a respiratory illness take a simple online survey that will help the consortium in this global data gathering effort. You can contact the GCCR to complete the online survey on Facebook and Twitter or on their website. So if you have had a cold or the flu within the last 2 weeks, or if you are recovering from COVID-19, take the survey today. Bueno, pues la pérdida del olfato y el gusto es lo que precisamente está investigando un consorcio formado por más de 600 profesionales de 50 países, entre los que se encuentra Navarra Biomed, el centro de investigación biomédica del Gobierno de Navarra. Enrique Santamaría, investigador de la unidad de neuroproteómica de Navarra Biomed. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué decidieron dar ese paso y participar en esta investigación internacional? Bueno, pues la verdad que fue todo bastante rápido, porque una vez que ya la pandemia sale de China, de Wuhan, empieza a haber ya algunos estudios en el que sí que se llega a relacionar la pérdida olfativa con el comienzo de la enfermedad de COVID. Entonces, en nuestro caso, recibimos varios emails de colegas que pertenecemos a la misma asociación europea, de manera que era un poco aglutinar esfuerzos y fortalezas de todo científico que tuviera cierto expertise, tanto en investigación, digamos, sensorial del gusto como del olfato. Y esto se montó, yo creo que fueron como en 3-4 días, y es ya cuando se empezó a trabajar la encuesta y, sobre todo, la labor importante de traducir a 29 idiomas. ¿Podríamos decir a estas alturas, en el día 72 del estado de alarma en el que nos encontramos hoy, que esos son casi síntomas más significativos que, como decía yo antes, empezamos a escuchar la fiebre, empezamos a escuchar la tos, pero de repente aparecieron estos dos síntomas? ¿Hoy podemos decir que son más claros, más significativos o no? Sí, a día de hoy sí. De hecho, continuamente se van viendo países en los que se declara la pérdida de olfato y gusto como síntoma primario. Es curioso porque a veces a los típicos síntomas que conocemos todos, como la fiebre o la tos seca,
puede que no vaya acompañado de una pérdida sensorial, pero en los casos en los que se da pérdida sensorial bien de olfato justo, bien cada uno por separado, los dos juntos, suele ser muchas veces el único síntoma. De hecho, la Sociedad Española de Neurología ya declara este síntoma como síntoma primario y su recomendación es, digamos que ya es estar ya 2 semanas en casa. ¿Y ya se sabe por qué reacciona nuestro cuerpo así cuando se infecta de coronavirus? En principio hay algunos datos, sobre todo por información generada por virus muy cercanos al que genera el COVID, por ejemplo, el que generó la pandemia del SARS en 2003. Entonces, muchos virus es común que afecten las regiones olfatorias, pero lo que no se sabe a día de hoy es si es, digamos, un efecto que necesita generar el virus para propagar la infección o es una respuesta del propio organismo. Ahora mismo hay mucha polémica, por ejemplo, en el caso de que una vez que este virus entra por vía nasal, que eso ya se sabe, no se sabe por qué puerta, digamos, por qué tipo celular, pero sí que se sabe que entra. Una de las mayores incógnitas que hay ahora es ver si es capaz de llegar al cerebro, ya que en muchos pacientes, por ejemplo, en los primeros casos de Wuhan, sí que se observaron síntomas tipo epilepsia, encefalitis, etcétera. Entonces, una de las preguntas que a nosotros, en particular en Navarra Biomed, nos gustaría contestar es si realmente el virus es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Claro, estamos hablando de una situación que desde luego complicaría aún muchísimo más los efectos que ahora mismo están relacionados directamente o solamente con el aparato respiratorio. Así es, la verdad que el porcentaje de pacientes que sufren, digamos, manifestaciones neurológicas no es muy elevado, pero los cuadros son bastante complicados, la verdad. ¿Crees que el virus nos va a seguir dando alguna que otra sorpresa conforme vayan avanzando las investigaciones? Yo creo que está claro porque cada día surgen nuevos estudios científicos, además cada día son centenares de estudios que aportan un granito de arena más en el conocimiento de este virus, que al principio quizás uno de los errores fue compararlo rápidamente con la gripe, pero ahora conforme pasa el tiempo ya vemos que, bueno, que no comparte todo lo que de inicio se pensaba, pero el conocimiento sigue avanzando y sí que nos dará bastante más información. Enrique Santamaría, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Da gusto tener investigadores tan cerca de casa que desde luego se están implicando en encontrar, pues cuanto antes, la vacuna, si no es vacuna, el tratamiento y si no, saber cómo rodear al virus. Muchas gracias. Así es, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues desde luego que, como dice Enrique, cada día es nuevo, pero lo que cada día cambia también, pues es la evolución de la situación del estado de alarma en nuestro país, en esta desescalada en la que nos encontramos ya pues contando de alguna manera los días y saber cómo nos afecta cada uno de ellos. Bueno, ahí tienen el mapa en verde, las zonas que suben hoy ese segundo peldaño, en total el 47% de la población, en la fase 1 de turquesa el 53%, unos 25 millones de personas. Pero esta situación podría cambiar porque el gobierno estudia la posibilidad de que algunos territorios aceleren su proceso de desescalada, es decir, que el cambio sea antes de 2 semanas. En cualquier caso, hoy arranca esa fase 2 en Navarra y aquí van algunos cambios en cuanto a movilidad y también a la hora de relacionarse. La frase que más se repite hoy en nuestra comunidad es que arranca la fase 2. ¿Pero qué significa esto? Ya se puede circular por la comunidad foral sin límite de municipio ni de horario, en grupos máximos de 15 personas, pero manteniendo todavía la distancia social y las medidas de higiene. Las personas de hasta 70 años pueden realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria, excepto entre las 10 y las 12 del mediodía y entre las 7 y las 8 de la tarde. A pasear sí. Lo que nos dejan y una vez al día.
Bueno, esperaremos un rato, ¿no? A ver lo que pasa. Se permiten actividades de naturaleza y deporte al aire libre como senderismo, montañismo, escalada, piragüismo y ciclismo en toda la comunidad foral, también fuera de los núcleos urbanos. Los velatorios amplían el límite máximo de personas hasta 25 en espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un 50% de su aforo. Y vuelven a celebrarse bodas. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en espacios cerrados. A partir de hoy nos podremos dar un chapuzón en el río y en las piscinas. Yo no sé lo que voy a hacer este año. La apertura será con un aforo máximo del 30%. También habrá que pedir cita previa y se hará con horarios y por turnos. Bueno, pues eso en cuanto a movilidad y contacto social, pero en cuanto a reaperturas hay novedades. Desde hoy vuelven a abrir los centros comerciales con limitación de aforo al 40% y los bares restaurantes se podrá consumir dentro con aforo máximo del 40%, pero no en la barra. Así es como han sido estas reaperturas. Desde las 10 de esta mañana han abierto los centros comerciales sus puertas. Para ello han tenido que adoptar diferentes medidas. Una de ellas, por ejemplo, el cierre de las zonas comunes. Yo ahora mismo, aquí sentada en una zona común, estaría infringiendo la normativa de este centro comercial. Pero atención, ¿qué pasa con las terrazas que están en estas zonas denominadas comunes? Estas terrazas, por ejemplo, como las que yo tengo aquí detrás, sí estarían habilitadas para dar servicio a los usuarios. Había quien tenía ganas. Pues sí, siempre hay que hacer alguna cosa por aquí, dar una vuelta. Y los que no tanto. No. ¿Te han obligado a venir? Sí. El 80% de las tiendas de Itaroa levantan la persiana. El tiempo vuelve a sumar minutos en los centros comerciales, eso sí, con aforo limitado en un 30%. Pues es más de 5.000 personas. En cuestión de aforo, la verdad es que no vamos a tener ningún problema. Además, tenemos un control que nos permite saber en cada momento cuántas personas hay en el centro comercial. Y no se le ha estropeado el televisor. Ve otra de las medidas que se han adoptado: muestras de temperatura aleatorias, pasos para frenar el coronavirus en los centros comerciales que se vertebran en una línea. Limpieza que se hace todos los días antes de la apertura, se hace una limpieza y desinfección exhaustiva, luego habrá una limpieza regular durante todo el día de las zonas susceptibles de ser tocadas, pasamanos, pomos de las puertas, barandillas, etcétera. Y otra manera de ocio, la cultura. Las salas de exposiciones pueden abrir con un tercio del aforo, los cines, teatros y auditorios también con el mismo aforo. Y si quiere disfrutar de una película pero sin salir del coche, también es posible. Desde este lunes el Navarra Arena le da esa posibilidad. Pues sí, luego si podemos vamos a intentar colarnos en la presentación. El Corte Inglés es otro de los centros comerciales que han abierto hoy. Lo ha hecho con estrictas medidas de seguridad y también con aforo limitado. El Corte Inglés abre sus puertas y lo hace adaptándose a la nueva normalidad. Si va a venir, sobre todo fíjese en el suelo, porque está todo indicado para guardar las distancias de seguridad. Hay una zona para entrar, una zona para salir y todo debidamente indicado en la entrada. El aforo está controlado por cámaras de vigilancia. De esa manera ven cuánta gente entra, cuánta gente sale, incluso también los movimientos que hay entre cada planta. Con un aforo reducido a un 40%, el Corte Inglés abre al completo y lo hace extremando las medidas de seguridad. Pasillos, paredes, escaleras mecánicas y hasta elevadores nos las recuerdan. Tenemos un montón de medidas de seguridad, principalmente encaminadas a que la gente disfrute de la compra, a que esté tranquila y a que pueda estar en un entorno seguro. Comprar en tiempos de COVID-19 sí es posible. El mayor reto lo representa el área textil. Los vestuarios se reducen y desinfectan cada vez que se utilizan, al igual que la ropa. Para eso contamos con dos sistemas. Uno es el centro de planchado con vapor D4 y al margen de ello también tenemos el sistema de luz ultravioleta. Es un sistema que cerrado en un almacén de forma hermética, en 20 minutos con la luz ultravioleta se desinfecta la ropa. Los trabajadores también se han adaptado a estas medidas. Lo han hecho con mamparas, uso de mascarillas y con una higiene constante de sus puestos de trabajo. También se mide la temperatura a todo el personal antes de entrar, precisamente para garantizar que todo el mundo que está atendiendo no tenga ningún tipo de problema sanitario. El Corte Inglés vuelve a nuestras vidas dispuesto a convivir con esta pandemia. Pues habrá también una reapertura escalonada de bibliotecas, de museos y archivos del Gobierno de Navarra. Se reanudan también la actividad en los cines, en los teatros, en los auditorios, sin superar un tercio del aforo permitido, y los restaurantes.
A partir de hoy ya podemos estar dentro de los bares y restaurantes. Podremos consumir sentados en una mesa sin superar el 40% del aforo. Pero ojo, las barras lucen así, aún precintadas. No está permitido tomarse algo de pie. Hemos abierto pues con nervios porque bueno, es una incertidumbre cómo va a funcionar todo. Tras más de 2 meses cerrados, hoy han subido la persiana con estrictas medidas de seguridad. Al entrar, los clientes disponen del gel hidroalcohólico y en el suelo están marcadas las flechas que guían el recorrido de entrada y salida. Entre cliente y cliente tienen que limpiar y desinfectar las mesas y sillas. La sensación es rara porque no trabajas distinto que como trabajabas antes. Por ahora, estar dentro cuesta un poco. Yo prefiero terraza porque eso, con el calorcito, que se está el buen tiempo, tal. Si todo está bien hecho y organizado, con las medidas necesarias, no es por qué tener miedo a entrar. No es por cuestión de miedo, es por cuestión de que nos apetece estar al aire libre y hace ya buen tiempo. Bares como este aún continúan con la persiana bajada porque abrir no les sale rentable. Y no nos merece la pena. Con 6 mesas que te dejen un 40% son 2 mesas y media. No puedes. Vamos a esperar que abran el aforo y que la gente esté más tranquila, porque si no yo pienso que va a haber gente con miedo a estar dentro de los bares pretos. Por el momento, los bares de ocio nocturno y discotecas también seguirán cerrados. Pues quienes aceleran hoy también son las autoescuelas que llevaban más de 2 meses con el freno de mano echado. En esta fase 2, la DGT reanuda los exámenes para conseguir el permiso de conducción en la comunidad foral. La DGT ha reanudado los exámenes para obtener el permiso de conducir y en autoescuelas como esta ya se pueden dar clases tanto teóricas como prácticas. Eso sí, para el caso de las prácticas tan solo se van a poder dar con un alumno y va a haber medidas de seguridad. Las mascarillas van a ser obligatorias. Y la verdad es que tenemos gente. No esperaba yo que hubiese tanto movimiento, pero sí está viéndolo. Y sobre todo también mucha gente llamando para interesarse, para ver cómo lo llevamos, qué vamos a hacer. La vuelta a clase para estos futuros conductores está siendo diferente debido a las medidas de seguridad. Nada más entrar ya ves que hay jabones, todo el mundo con las mascarillas, luego creo que para el examen debes tener todos los guantes, las mascarillas, así que bueno, poco a poco, ¿no? Pero lo han hecho con más ganas que nunca. Quería ya empezar a tope porque si no, para sacarlo cuanto antes. Aunque se prevé que haya menos exámenes debido a la disminución del número de estudiantes en estos centros. No es lo mismo poder llevar a 2 o 3 chavales en el coche que llevar solo uno, porque tienes que hacer más viajes, lógicamente. La desinfección, aunque no sea costosa económicamente, que también lo es, pero es más de tiempo. Eso nos va a hacer perder 1 o 2 clases al día por profesor. Esta nueva fase implica de nuevo reinventarse, pero lo más importante es que empresas como esta autoescuela vuelven a ponerse en marcha. Izaskun Goñi, directora general de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A primeros de año usted presentaba el diagnóstico sobre la industria 4.0 en Navarra y fíjese de lo que estamos hablando ahora mismo. Luego hablaremos de la transformación digital si nos da tiempo, pero lo más importante ahora es saber cuál va a ser el margen de maniobra del sector empresarial de Navarra ante esta crisis. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, tenemos un peso, como es sabido, importante de la industria. Y la industria ha tenido pues un nivel de actividad importante porque como nuestra industria también exporta mucho, era una de las excepciones que permitía mantener la actividad. En ese sentido, yo creo que partimos de una situación menos mala. Se ve en nuestras estadísticas de trabajo que la industria ha tenido menos ERTEs que el sector de servicios. El sector de servicios ha sido el gran afectado, como estabais relatando ahora con la vuelta, por la situación sanitaria. Señora Goñi, ¿el tema del cierre de fronteras le preocupa enormemente o esto se va a solucionar de manera rápida? Preocupa por todo lo que es la actividad turística, por supuesto, también por la movilidad comercial, aunque parece que sí se puede justificar que se va a trabajar, que la movilidad es por trabajo, según con qué países se está viajando. La recuperación de los vuelos también paulatinamente va volviendo, entonces la movilidad por el lado de las relaciones comerciales tengo más confianza en que irá recuperándose. El gran problema es la movilidad turística, sí.
Mañana estaremos en la borda conociendo de primera mano, pues sobre todo localidades como Urdax, que se ven realmente afectadas, esa parte comercial, con el cierre de las fronteras, porque muchos de sus consumidores pues están precisamente al otro lado, son franceses. Sí. Vamos a hablar de los ERTEs. ¿Han sido la mejor opción? Si me permite, en relación con la pregunta anterior, si era concretamente con Francia, desde luego que me preocupa mucho, además, como vecina de la zona fronteriza, y en ese sentido lo hemos trabajado en la Euroregión, hemos hecho un dossier completísimo con todas las trabas que está teniendo el cierre de la frontera a todos los niveles, y el viernes pasado la consejera Hoyos lo trasladó al delegado del Gobierno, con lo cual esperamos que nuestras aportaciones a la necesidad de abrir la frontera den pronto un resultado. Y ahora vamos con los ERTEs, sí. Sí, los ERTEs, porque desgraciadamente pues estamos hablando de ellos día sí, día no. Y le preguntaba si han sido la mejor opción que tenía el Gobierno y que tenían los empresarios. Yo creo que al final ha sido una medida de flexibilidad. La Administración, siempre en acuerdo con los agentes sociales, ha optado por este camino cuyo objetivo principal era que no se destruyeran los empleos, ¿no? Que se suspendieran, que se redujeran, pero que no se suspendieran, que no se terminaran los contratos. En el caso del trabajo, yo creo que ha sido pues una medida de flexibilidad que siempre se ha reclamado por la parte empresarial, ¿no? Esa flexibilidad que permite ajustarse a la actividad. Con lo cual entiendo que por la parte empresarial tiene que responder un poco a las necesidades organizativas y de respuesta a una variación tan fuerte de la actividad. ¿Hay empresas en Navarra que están sabiendo adaptarse a la nueva situación, que están incluso cambiando lo que producían hasta el momento para pues intentar virar de alguna manera y encontrar una salida también a su producción y a sus trabajadores, claro? Sí, después del shock inicial de la declaración del estado de alarma, en poco tiempo, en horas, fue increíble la reacción de cantidad de organizaciones, de emprendedores, de personas trabajadoras, de las organizaciones. Todo el mundo quería hacer algo. Entonces hubo como un florecimiento de la innovación, del pensar, de cómo mejoramos, cómo nos adaptamos. Ha sido una actividad de inteligencia colectiva muy importante. Entonces se consiguió dar respuesta. Muchas cosas no han trascendido. Se consiguió dar respuesta de forma provisional o coyuntural en muchas cuestiones, sobre todo en el ámbito de los productos sanitarios o de otros servicios que hacían falta pues, en emergencia. Y luego ahora ya estamos en el momento de que algunas empresas estén valorando pues ya quedarse con esa actividad que han encontrado como diversificación de sus negocios. Ha sido una situación muy excepcional. A algunos les ha permitido trabajar más y a la mayoría les ha obligado a bajar la actividad. Ahora estamos en una nueva fase que es la de la incorporación progresiva a la actividad. Hemos pasado a una figura nueva que se llama la fuerza mayor parcial. Quiere decir que las empresas que tienen ERTEs de fuerza mayor pueden mantenerlos automáticamente, no se van a tocar hasta el 30 de junio, pero si quieren incorporar personas ya a la actividad, van a seguir teniendo ayudas, tanto por las personas que se incorporan, sus cotizaciones, como por las que todavía no se pueden incorporar. Entonces, estos datos los vamos a intentar ir monitorizando. Hemos creado un grupo de trabajo entre el Gobierno y otras entidades, como Cámara y Universidad, y vamos a ver si vamos viendo realmente cómo va volviendo a la actividad todo ese trabajo, todas esas personas trabajadoras que están en este momento en suspensión de sus contratos, porque no constan como desempleados. Es una estadística que hasta ahora no se seguía. Entonces son 61.000 personas
en teoría son 61.000 personas, pero sabemos que ya muchas van volviendo a la actividad un poco en paralelo a estas fases sanitarias que se van activando. Vuelta a la actividad, lo que supone también dejar de alguna manera el teletrabajo aparcado, y llega el problema de la conciliación. Muchos trabajadores y trabajadoras de Navarra con menores a su cargo no tienen con quién dejarles ahora que no hay colegio. ¿Tiene previsto el Gobierno de Navarra alguna medida de alivio? Sí, sabemos que sí, pero ¿cuándo se van a poner en marcha? Bueno, estamos todavía terminando de definir qué medidas se pueden proponer. Se ha creado también un grupo de varias direcciones generales de todo el Gobierno para entre todos poner en común unas ideas que luego subirán al Gobierno, irán al Parlamento y a ver qué se puede hacer, porque algunas son más de tipo organizativo, pero otras lógicamente pueden tener un coste económico que habrá que valorar. Porque en teoría pueden ir por ahí, ¿no?, las decisiones que se vayan a tomar. Medidas. Sí, también se está reuniendo el Consejo de Diálogo Social y también estos próximos días intentará también poner sobre la mesa alguna medida en este sentido. Sí, todos somos conscientes ahora de la dificultad que tenemos con la conciliación, tanto teletrabajando como porque también hay una dificultad de teletrabajar y atender a familiares o a personas dependientes menores o mayores en casa. Muy bien, pues dense prisa, que hay muchas familias pendientes de esta decisión. Muchas gracias. Sí. Tenemos que correr con tantas cosas, con las ayudas a los autónomos, con los ERTES, con las ayudas a la conciliación. Hacemos todo lo que podemos, estamos a toda máquina. Muchísimas gracias, Izaskun Goñi, directora general de Política Empresarial del Gobierno. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues nosotros hacemos un alto en el camino y a la vuelta seguimos contándoles otras noticias de esta jornada. Pues a todo esto los sindicatos ELA y LAB han presentado hoy sus respectivas propuestas para el plan de reactivación en el que trabaja el Gobierno foral, un plan para el que coinciden en reclamar una reforma fiscal y que se proteja a los trabajadores y no al capital, han dicho. Ambos sindicatos llevarán sus propuestas pasado mañana al Consejo Económico y Social. Ambos sindicatos proponen una reforma fiscal de calado y anuncian movilizaciones en la calle frente al diálogo social, del que dicen solo sirve para financiar actividades de quienes participan en él. Imanol Pascual, coordinador de ELA, Imanol Carrera, coordinador de LAB. Muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Se esperaba ELA ese cambio de tercio, ese pacto en el Congreso para derogar la reforma laboral? Bueno, habrá que ver cuál es el final de ese pacto. Indudablemente el sindicato era favorable que se derogue tanto la reforma laboral de Rajoy como la reforma laboral anterior, la de Zapatero, la que estataliza la negociación colectiva e impide a los trabajadores y trabajadoras navarras a decidir. Y lo que está claro es que ahora queda en la picota la credibilidad de un partido como el Partido Socialista, que no sería la primera vez que no cumple con lo firmado, y en ese sentido el acuerdo que se alcanza entre Podemos, Bildu y el Partido Socialista es poco ambiguo, hay poco margen para la ambigüedad, la literalidad es clara y ahí se impone la derogación íntegra de la reforma laboral y es por lo que abogamos desde el sindicato. Sí, desde LAB, ¿qué pensáis? Sí, por nuestra parte, justamente decir que lo que recoge ese acuerdo era una de las reivindicaciones de la huelga general del 30 de enero y por lo tanto lo que nosotros y nosotras consideramos es que hay que trabajar
nosotros nos vamos a movilizar y vamos a luchar para que ese acuerdo se lleve a término y no solo derogue la reforma laboral del Partido Popular, sino que derogue también la reforma laboral del Partido Socialista, que estableció o impuso en Navarra la centralización de las relaciones laborales y evita que podamos decidir aquí los trabajadores y trabajadoras navarras cuáles tienen que ser nuestras condiciones de trabajo. Pero sí que es un pacto el que deja claro, para poder dignificar las condiciones de la clase trabajadora navarra es fundamental la derogación de las reformas laborales, y sobre todo también nos deja otro escenario, y es ver la reacción envalentonada de la patronal, de los empresarios que justamente están en una posición contraria en esta crisis. Efectivamente, la COE se levantaba de la mesa de diálogo social. ¿Qué esperan ustedes del diálogo social aquí en Navarra? Bueno, creo que al final la historia del diálogo social en Navarra, el diálogo social tanto en Navarra como a nivel europeo como a nivel del Estado, ha sido un instrumento que se ha utilizado para conseguir paz social a cambio de financiación. Posiblemente Navarra sea uno de los sitios en todo el Estado donde más al extremo se ha llevado esto. Hay que recordar que 120 cargos de UGT de comisiones cobran íntegramente su salario a través de los presupuestos generales de Navarra. Y al final, la constatación de que el diálogo social se acaba convirtiendo en un instrumento para sí mismo para financiarse a esas organizaciones. Creemos que la alternativa al diálogo social tiene que ser la activación y la movilización. En la situación en la que estamos, creemos que es importante que los trabajadores y trabajadoras interioricen que tienen que organizarse en sus centros de trabajo y tienen que movilizarse, y esa va a ser la apuesta del sindicato, trabajar con otras organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales para que haya movilización y para que haya activación social. ¿Y Manuel Carrera? Sí, yo voy a poner un ejemplo para que nos entiendan todos los que nos están viendo y todas las que nos están viendo, ¿no? Y es que la patronal en Navarra, con la que por cierto nos hemos estado reuniendo durante toda esta crisis semanalmente, está acostumbrada a que se impongan sus criterios y sus decisiones, ¿no? Así hemos podido ver cómo durante 2 meses el gobierno no ha atendido a ninguna de nuestras reivindicaciones y ha atendido a todas de la patronal, ¿no? Yo creo que la patronal está buscando eso, pero para nosotros el diálogo social está agotado, y creemos que además en esta crisis, tal y como compartimos muchos agentes sindicales y sociales, tenemos que decidir entre toda la sociedad navarra, entre todos los distintos colectivos y organismos, qué futuro y cuáles son los retos que tiene que asumir la sociedad navarra. Pero como decía, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mientras nosotros y nosotras decimos que hay que defender el empleo, que hay que mantenerlo y que tenemos que seguir manteniendo condiciones de trabajo dignas, lo que nos dice la patronal CEN es que hay que conceder libertad absoluta para despedir. Cuando la gente quiere seguir teniendo empleo y no ir al paro, la patronal nos dice que quiere libertad para despedir. Y cuando nosotros y nosotras decimos que la patronal, los que más tienen, las grandes empresas que están repartiendo dividendos, tienen que asumir su responsabilidad en esta crisis, la patronal, la CEN, lo que propone al gobierno de Navarra es que se baje el impuesto de sociedades. Este es un ejemplo claro de lo que es el diálogo social. La patronal quiere despedir y quiere pagar menos, y nosotros lo que decimos es que queremos defender el trabajo y queremos un reparto de la riqueza justo. Eso es lo que no quiere la patronal, por lo que no estamos nunca y no vamos a estar en una mesa que busque que solo se defienda ese monopolio de los empresarios, y tenemos que crear otra mesa en donde estemos toda la sociedad navarra, donde se creen grandes acuerdos para defender el empleo, para evitar que la gente se quede atrás, que se reconozcan derechos sociales y que haya un reparto más justo de la riqueza, y eso sí, se defienda nuestra salud en los centros de trabajo. Esos son los grandes acuerdos que necesita Navarra, que tenemos que impulsar y en los que, por cierto, la patronal no quieren. ¿Se puede esperar algún cambio ahora que cambia también la presidencia en la Confederación de Empresarios de Navarra? Bueno, hay que estar, yo creo que las declaraciones que ha hecho el nuevo secretario general, el nuevo presidente, no recuerdo el cargo, el máximo dirigente de la Confederación de Empresarios de Navarra, las declaraciones apuestan por una continuidad. Estando ya él al frente, han sido cuando se han planteado las medidas, se han solicitado al gobierno de Navarra, entre otras, la rebaja del impuesto a sociedades. A mí sí que me pareció muy significativo en estas primeras entrevistas que está concediendo el presidente de la patronal Navarra, esa reivindicación del diálogo social. Además, vincula el diálogo social a paz social, que yo creo que ese es
el gran esquema en el que la patronal se siente cómoda, en ese esquema de diálogo social para garantizar la paz social. Es evidente que lo previsible es que vayamos a unos meses complicados en cuanto a destrucción de empleo, y creo que la patronal lo que quiere es tener agarrados a los sindicatos que están dispuestos, que por desgracia siempre están ahí, o tenerlos agarrados en ese diálogo social para garantizarse la paz social. Y de ahí viene nuestra crítica. Y insisto, creo que es muy significativo que el primer mensaje de la patronal sea mantener el status quo del diálogo social. Y Manuel Carrera, ¿qué esperan del plan Reactiva Navarra? Pues nosotros esperábamos que fuera mucho más ambicioso, ¿no? Y yo decía en el día de hoy que este plan lo que propone es lo de siempre, y eso es negativo. Todos y todas compartimos la necesidad de buscar soluciones nuevas a esta crisis, de las que desconocemos cuáles pueden ser sus consecuencias, pero sí conocemos lo que ocurrió en 2008, ¿no? Y promover lo de siempre, es decir, la estrategia neoliberal europea S3, que propone una colaboración público-privada frente a los servicios públicos, nos deja en una receta, en una solución que se ha demostrado fracasada, ¿no? Y cuando eso se pone encima de la mesa, bueno, las expectativas no pueden ser muy buenas. Nosotros sí que esperamos que la presidenta María Chivite atienda a cuestiones fundamentales que planteamos, ¿no? Y nosotros decíamos que es el momento de abandonar esas políticas anteriores que incluso cuestionan organismos internacionales, que lo único que van a generar es un mercado laboral más precario y más pobreza en la gente. Quiero recordar que había miles de trabajadores navarros y navarras que, a pesar de tener un empleo, eran catalogados como pobres, ¿no? A ese escenario es al que no podemos volver. Eso es en lo que incide de nuevo el gobierno de Navarra, y nosotros lo que le pedimos es que tiene que tener valentía para repartir la riqueza que generamos en Navarra, y sobre todo tiene que tener valentía para invertir en servicios públicos, para darle una solución diferente a lo que se nos va a vecinar en las próximas semanas y meses. Por eso esperamos que lo que ahora no es positivo, lo que ahora es lo de siempre, se convierta en medidas de verdad de apoyo a la mayoría social y a la clase trabajadora navarra. Imanol Pascual, coordinador de ELA, Imanol Carrera, coordinador de LAB, muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko zuei, gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Bueno, nosotros seguimos en el Parlamento porque también ha pedido medidas para que se puedan abrir las escuelas infantiles privadas. Es una propuesta de Navarra Suma que pide al Gobierno foral que establezca y publique las condiciones necesarias para reabrir estos centros de 0 a 3 años, para permitir la conciliación de las familias, y se solicita también que se realicen las gestiones oportunas para tomar medidas específicas para mantener los empleos. Bueno, pues hay más cosas que queremos contarles, porque Navarra va a participar con 240.000 euros en los campamentos de refugiados de Tinduf y a personas refugiadas palestinas, en el marco de una colaboración entre las comunidades autónomas que aportarán en su conjunto cerca de 2,5 millones. Para ello se ha pedido ajustar los proyectos a la incidencia de la COVID. Un centro de salud materno-infantil en la Franja de Gaza recibirá las ayudas, y en el caso de Tinduf, en el Sáhara, los fondos irán destinados a un proyecto alternativo al programa Vacaciones en Paz. Es un programa que su fundamento es que vengan en el verano, porque las condiciones que hay en el Sáhara son muy extremas, especialmente el mes de julio y agosto. A veces llegan a los 50 grados de temperatura, entonces son muy extremas. No tiene tampoco sentido atrasarlo más adelante. El cierre de fronteras entre España y Francia preocupa al Gobierno de Navarra, que ha pedido al presidente Pedro Sánchez que se permita la movilidad transfronteriza con nuestros vecinos franceses, tanto para el comercio como para el sector ganadero, y la posibilidad de visitar a familiares. Esta que ven es la frontera de Valcarlos, en la actualidad, donde se controla este paso de manera esencial. En otros puntos del territorio, como la Muga en Belagua o en la Rau, en el Valle de Salazar, únicamente estos carteles advierten de la prohibición, aunque patrullas de la Guardia Civil vigilan el paso. La presidenta Chivite ha pedido medidas para reactivar sectores fundamentales en Navarra, como la automoción, la vivienda o el turismo. En concreto, ha pedido unidad de acción
para fijar fechas que habiliten la movilidad de turistas entre provincias y países. El turismo es ahora el objetivo. La entrada en la fase 2 supone también la apertura de las playas, uno de los puntos sobre los que más incertidumbre ha habido. Tendrán un aforo limitado que se calculará en función de la capacidad de cada playa. Se podrán establecer controles de acceso, de tiempo de estancia y se deberá cumplir la distancia interpersonal, siendo recomendable la mascarilla si no es posible cumplir este requisito. Además, se plantea la posibilidad de vigilar estos recintos con drones. Cristina Lager, concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. La verdad es que hay ganas de tumbarse al sol y hacerse también unos largos, Cristina. Pues yo creo que todos tenemos ganas de hacernos esos largos y de tomar un poco el sol que falta nos hace después de 2 meses y pico encerrados en casa. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Porque nosotros de momento no podemos cambiar de provincia, pero vosotros que estáis al lado del mar, ¿qué planes pueden realizar ahora los donostiarras, por ejemplo? Bueno, los donostiarras pueden acceder a la playa, si ya se ha marcado los accesos con una buena diferencia entre la entrada y salida, se han cerrado accesos para que todo el mundo, para canalizar las entradas por un mismo sitio. Y hoy los municipios guipuzcoanos con playa han decidido abrir la temporada oficialmente el 1 de julio, aunque el 15 de junio ya habrá servicio de socorristas, con lo cual se podrá ir a la playa con tranquilidad cuando ya tengamos socorristas. Habrá que seguir las medidas que ya sabemos, la distancia de seguridad, da igual estemos en la playa, en un parque o por la calle. Y claro, se pide, yo creo que algo tan normal como que todos pongamos encima la preferencia a cuidarnos, a cuidar, a conseguir que no tengamos una recaída de este maldito virus y a disfrutar de un verano. Y en la Concha, en la playa de la Concha, 2 horas antes de marea alta y 2 horas después de la marea alta, se va a impedir el acceso porque no se va a poder controlar el aforo, porque, como sabes, las mareas varían día a día y realmente con marea alta y los días de marea viva, la playa de la Concha prácticamente desaparece, quedará onda reta. ¿Qué esperáis del verano de este año en cuanto al turismo, a las cifras? Yo soy muy optimista. Por supuesto, los navarros siguen siendo nuestros vecinos favoritos y aquí les esperamos con todo el corazón y con nuestras playas. Este año más que nunca para compartir. Este año vamos a tener que pues estar un poquito menos de tiempo, que a nuestra piel le va a venir bien. No esas jornadas de 6 horas, sino que máximo 3 horitas. Navarros, donostiarras y de donde sean. Pero por supuesto que os esperamos con los brazos abiertos, que tenemos muchas ganas de veros. Pero a esto al margen, yo auguro una buena temporada. Ayer el sábado, el presidente del gobierno dijo que la última semana de junio parece que ya se abrirán las fronteras interprovinciales, es decir, que ya podremos ir a Pamplona, ya podréis venir para acá, y a principios de julio el turismo internacional. Hoy llevo todo el día viendo noticias y están creciendo las reservas de una manera exponencial. Creo que todos tenemos muchas ganas de salir, todos tenemos mucha necesidad de salir. Y San Sebastián es un gran destino. Además, San Sebastián ofrece desde siempre esas características que ahora uno busca cuando busca un destino, que es un sitio que no esté masificado, que dé un aspecto y una sensación de salud, de sitio al aire libre, no masificado. Y ese es el tipo de turismo que nosotros siempre hemos vendido, ¿no? Nosotros no somos un turismo de sol y playa, aunque tengamos unas playas maravillosas. Hay muchas más cosas. Sí. Cristina Lager, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta del Ayuntamiento de Donosti y espero vernos pronto y conocernos pronto. Yo también lo espero, Roberto. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos ya y además nos vamos con unas imágenes maravillosas que grabaron pues desde un barco hace unos días muy cerca de la Concha de San Sebastián. Ese grupo de delfines surcaba y peinaba el viento en las inmediaciones de Donosti. Ojalá pronto podamos verlas allí. Que descansen. Muy buenas noches.
Qué bonito, solo por esto. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.